para recibir a Mara, yo me fui en autobús y la recibí allá. Y luego fuimos juntas a recibir a Blanca hasta el aeropuerto, sin conocer México, porque yo prácticamente soy turista en mi tierra. Así te lo digo. ¿Qué tal, Mara? ¿Tú cómo has recibido esta... tú te has preparado? Tengo entendido que querías hacer un viaje un poquito más largo por México, pero finalmente se te acortó el tiempo y te has reencontrado con México en otra situación, porque tú ya has viajado antes a visitar a tu madre, etcétera. Pero en estas circunstancias, ¿cómo lo has vivido? ¿Era algo muy especial para ti ese viaje? Así es, pues lo que pasó que tardé tanto fue que estaba esperando lo de mi cirugía y de mis citas y cada vez me la cambiaban y no sabía, no podía irme hasta que arreglara esto. Y ¿están oyendo un ruidito? A ver, déjame ver. Sí. Está muy fuerte el ruido aquí. Anyway, entonces cuando ya por fin me dijeron, este día va... ¿Estás oyendo eso? Sí, hay un ruido raro. ¿Será Es tu volumen, Mara? Deja bajarle más. Ok, ¿está bien ahí? Sí, te escuchamos perfecto. ¿Eh? Yo te escucho bien. Okay. Pero yo oigo un ruidito, un pitidito. Ok. No sé de dónde está viniendo. Ok. Anyway, pues sí, no, ya, está bien fuerte. Sí, hay un ruido raro, como si fuera un robot. Sí, parece. Sí, está bien fuerte. Vamos a pararlo aquí Ajá. y a ver qué pasó, porque todo iba bien, pero de pronto, ahora ustedes me escuchan bien. Sí, Déjame pero más como si tuviera un compañero. Ok, déjame cambiarle el micrófono, un momento. El problema vino cuando empezó a hablar Mara, ¿no? Así es. Siempre ha de ser el sonido. Bueno, no pasa nada. Ok, lo voy a hacer el sistema. No, tenemos que, cuando estamos ya metidos, entre comillas, profesionalmente a este tema del YouTube, todas estas cosas tenemos que tratar de solventarlas, porque... Ok, ahora Carlos, ¿cómo se oye? ¿Está mejor? Yo te escucho perfecto. No, sigue el ruido, Mara. Sí, sigue el ruido, ok. Déjame calarle otro micrófono. Yo me voy a poner los audífonos porque el otro día está mejor con los audífonos. Ok. ¿Me escuchan mejor? Sí, perfecto. Pero se oía bien tu voz, creo yo, antes. Ahí está mejor. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Ya. En el Zoom, porque acá estaba bien. Bueno, entonces retomamos, ¿sí? Déjame ajustar el audio antes de que empieces. Un momentito. Si tu volumen está muy alto, simplemente bájale el volumen al altavoz, Mara. No, Pero no es el volumen de ahí. O bueno, puede ser el volumen de este. Tienes a tu bebé ahí, Silvia. Ay, qué amoroso. Cuando no es uno es otro, cuando no es lo otro es otra. Pero hay uno que es bien, bien, bien negrito, que parece un cojín cuando está sobre la silla. Porque se enrolla y es muy gracioso. ¿Qué tal, Mara? ¿Cómo lo tienes? No se oye. No te escucho, Mara. Ahora no te escuchamos, Mara. Algo has hecho que no te oímos. Ahora sí. Ahí yo no lo tocaría, ahí está perfecto. Está bien. Ok, reiniciamos otra vez. Entonces retomamos la conversación. ¿Retomamos o desde cero? Como quieran. La hacemos otra vez desde cero, ok. Entonces, yo os pregunto por vuestras experiencias previas al encuentro allí y empezamos con Silvia, con Mara y con Blanca. Ajá. Y ya está.
Chicas, no hablemos de los strippers, por favor, del otro día. No, sexy, pero no. Nada de eso. Silvia, vas a salir con tu gatito ahí, ¿no? No, ya, no. No, lo puedes hacer, es Está privado, bien, es cosa se ve tuya. bonito. Quiere bajarse, mira. No se quiere quitar, anyway. No. Déjalo ahí, no hay problema. Solamente para saber si ya puedo empezar la grabación. Ok, empezamos. 3, 2, 1, en el aire. Muy bien, queridos amigos, contándonos las experiencias Silvia, Mara y Blanca sobre un grito de la independencia único para ellas y para todo México, en realidad. Ha sido algo extraordinario. Querida Silvia, cuéntanos, ¿cómo fue toda esta preparación? Porque para ti no solamente fue algo especial en términos de que eres mexicana y por primera vez se pudo gritar con amor verdadero por el presidente, sino porque además tenías unas invitadas de lujo, que son Mara y Blanca. Por favor, cuéntanos brevemente cómo fue toda esa preparación. Mara, buenos días, Blanquita. Hola. El asunto de celebrar con estas invitadas de lujo, como tú dijiste, fue algo muy especial para mí, porque si bien Mara y yo habíamos conversado desde tiempo atrás, hacía un par de meses, que habíamos dicho que viniera ella me invitó para ir a California, y a pesar de que físicamente no nos conocíamos, para mí es algo muy, pues, no puedo decirte que ajeno, porque en casa hemos recibido siempre personas de diferentes partes del mundo. Esta era una práctica que se hacía en México. Sin embargo, ahora con tantos problemas de inseguridad y de violencia, habíamos disminuido toda la gente, las invitaciones, pero qué bueno que se dio en este caso porque tengo un par de amigas excelentes, generosas, y que pudieron compartir conmigo este gran momento que fue el 15 de septiembre, nuestro Día de la Independencia. Fue muy especial porque Mara me decía, voy a ir, y ya mero, pero se pasaban los días, y de una noche al día siguiente me dice, mañana estoy en México. ¿Cómo? Sí, ya tengo el boleto comprado, me lo envió por WhatsApp, y entonces, pues bueno, así se dieron las cosas. Entonces ya te imaginarás, aquí yo tuve que mover cielo, tierra y mar para poder poner las dos camas, esperar a Blanca también, porque tampoco era seguro que viniera, pero más valía estar en mi casa, ¿verdad? Entonces, pues así sucedió. Tomé un autobús para ir al aeropuerto a recibir a Mara, porque el aeropuerto de la Ciudad de México no está aquí a la vuelta. Y no pudo conseguir Mara un boleto para llegar a la ciudad de Toluca, porque sí hay boletos para llegar a la ciudad de Toluca. Sin embargo, no era el tiempo, era un tiempo muy prematuro para poder obtener un boleto así hacia el aeropuerto de la ciudad de Toluca. Después ya fuimos Mara y yo a recibir a Blanca cuando ya ajustamos todo en cuanto a su viaje y en cuanto Blanca estuviera lista y dejara también las cosas preparadas allá en Perú. Pero ha sido una experiencia única. Me ha encantado que estén aquí y que hayamos podido ir al Zócalo y convivir de una manera tan sana, Wilmer, tan armónica, tan cálida, de tanto respeto de la gente hacia nosotros y obviamente, pues bueno, sobra decir que de nosotros hacia los demás que nos estuvieron rodeando ese día. Muy hermosa la tarde, muy hermosa la noche y de una convivencia muy, muy armónica, con mucho cariño hacia el presidente, con mucho respeto hacia el presidente y la gente gritando a viva voz y al unísono, sí se pudo, tenemos presidente, es un honor estar con Obrador, etcétera, otras tantas arengas de nuestra parte hacia el presidente y del presidente hacia la ciudadanía. ¿Qué tal tus experiencias, Mara? ¿Cómo has vivido tú toda esta preparación de volver a tu patria porque tú eres mexicana,
pero vives toda la vida en Estados Unidos, entonces en realidad eres una gringa. Pero sí, yo estaba esperando una cita para un problema que tengo con el hombro, que posiblemente iba a tener cirugía y no sabía si me iba a llegar la cita a tiempo o antes, cuánto tiempo tenía entre ellos. Y resulta que un día me dieron una fecha que me quedaban 7 días entre medio de la otra fecha. Entonces, aquí me voy a lanzar, porque si no, me cambiaban las fechas y se me podía acabar el tiempo. Y le dije a mi hija, me ayudó a encontrar un boleto y ya con eso, pero fue una experiencia muy bonita. Sí encontré la gente en México, estaba muy contenta, era muy amable. Ah, yo había oído que habían problemas en México, las mujeres no se deberían de confiar, que no deberían de hablar con nadie, tenían que llevar bolsas, que todo escondido, que se escondieran el dinero en alguna parte, pero todo lo contrario, la gente muy amorosa, muy dulce. Ah, no sé si es porque ahora tienen quizás, creen que se ve un porvenir que no existía. Y la gente un poquito más, bueno, a lo que me diferente. Y para mí fue un placer estar con toda esa gente aquí y asistir al grito y qué bonito se ve cuando la gente está toda del mismo pensamiento. Y todos estaban con AMLO y lo gritaban que estaban con AMLO, que estaba solo, que um, bueno, muchas cosas así, con que ellos estaban contentos de estar ahí. Y nosotras también. Wow. Y para ti, Blanca, esto fue una cosa que no esperabas, porque hasta 3 días antes no habías descartado viajar. Sí, para nada, en verdad. Yo hasta hice un programa de agradecimiento y decirles hasta contarles que intentaban hacer colectas para poder ir, pero que les agradecía en el alma, pero que no iba a poder. Y al día siguiente ya tenía el boleto comprado. Era una cosa que no lo había pensado jamás. De hecho, ya lo había hablado con mis padres. Ellos me habían dicho, hija, ¿viajas o no viajas? Le digo, no mamá, no papá, no quiero forzar las cosas. Si hubiera sido la invitación de directamente del gobierno o un empresario que tal vez haya visto las condiciones y querían de alguna u otra forma tenerme allí, hubiera sido distinto. Pero las cosas no se dieron así. Y eso le explicaba así, le explicaba a Mara, porque ellos querían que vaya, querían que esté allí, hasta que Mara, en ese corazón generoso que no le cabe en el cuerpo, dijo, no, te vienes porque te vienes. Y Silvia decía, pero Blanquita, tienes que aprovechar las oportunidades que no se presentan así nomás. Y yo le digo, bueno, ante eso, ¿qué cosa más podía decir? Dime, Wilber. Sino nada más ser agradecida con estas dos personas maravillosas que Dios siempre te pone en el camino, ¿no? Mara y Silvia, y siempre les voy a estar eternamente agradecidas con el alma, como les digo, porque como les conté en ese día que estaban tan emocionadas y tan eufóricas por buscar el boleto, le dije, me las quedaba mirando con su emoción y con su cariño con que me hablaban y les decía, y les dije, ¿no? Es que chicas, yo las miro y no puedo creer que exista gente como ustedes, así tan amorosas, tan desprendidas, tan generosas, y de verdad que me conmovieron mucho y siempre que me pregunten lo voy a decir lo mismo, porque son de estas personas que valen oro. Y nada, entonces me cumplieron el sueño, ¿no? El sueño mexicano, no el sueño americano, no, ese es el sueño mexicano, de conocer un país maravilloso que pese a su estado de escombros en el que se encuentra, porque lo vi así,
como un país en escombros, pero tan lleno de fortaleza espiritual, de esperanza, de esa fe que casi la habían perdido, pero que ahora están resurgiendo como el ave fénix. Así encontré México, en su espíritu, en la gente. Me advirtieron que era un país muy peligroso, que secuestraban gente al paso, que gente que descuartizaban, una película de terror, ¿no? Y te En la aventaste. descripción que me pusieron a México, yo dije, pero no, tengo que ir encomendándome al Señor y que Él sea y que mande sus ángeles a acampar alrededor nuestro, porque éramos 3 mujeres que íbamos a estar rondando el país, la ciudad, y estábamos, entre comillas, expuestas, ¿no? A muchos peligros, a muchos riesgos. Pero te cuento, Wilmer, que a cada paso que dábamos, vivíamos cosas muy cómicas, pero también encontramos sobre todo gente muy amable, muy amorosa, gente que te ayudaba, desde la persona que vendía los manís o los cacahuates, ¿no, Silvia? ¿Cacahuates? Los cacahuates, hasta el policía que nos daba una orientación. O sea, era realmente increíble, era totalmente la otra cara de la moneda que me habían contado. Hablando de los cacahuates, una cosa que encontramos, batallamos con la GPS, el Waze, el Map, y los únicos que nos daban los lugares correctos eran los cacahuateros. Los que venden. Así es que si se pierden, pregúntenle a los que venden cacahuates, ¿ok? Nada, no esperen perderse. Busquen al señor de los cacahuates. Sí, eso que son los mejores guías turísticos, de verdad que sí. Wow, wow, qué buen dato, increíble. Sí. Increíble, amigas, la verdad que hemos vivido todos vuestro viaje como una aventura también personal, porque muchísimos suscriptores ya habían perdido la esperanza de que Blanca viaje, ya sabían que estaba ya con Silvia, pero cuando Blanca decide unirse al grupo, mira, ha sido ya el acabose. Felices todos vuestros suscriptores y suscriptoras, porque realmente era significar la unidad de los países hermanados fraternalmente, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, en Bocas. Era así, ¿no? Exactamente. Y en verdad, lo que viví el 15 de septiembre es una cosa indescriptible. Yo celebro mucho las fiestas de mi país. De hecho, voy a los desfiles. Soy muy nacionalista. Sí. Y este 15 de septiembre, que en verdad es una de las fechas más importantes de México, no es el Día de la Independencia, entiendo, pero sí son como que las previas, ¿no? A lo que fue la Guerra de Independencia, ¿verdad, Silvia? No la escucho a Silvia. ¿Perdón? ¿No me escuchas? La escucho a Silvia. Ahora sí, ahora sí. Ay, voy a tener que gritarles. Lo que sucede es que aquí en México, pues yo me supongo que igual que todo el mundo, hacemos preparativos de alimentos, de vestimenta, de decorados, como sucede en todas partes del mundo, yo me supongo, no lo sé. Entonces hacemos todo esto y ya cuando estamos en el 15 de septiembre, es la reunión de toda la gente de los estados en la plaza cívica de cada estado. Ajá. Es decir, que yo lo que les platicaba, ese día hubo 32 fiestas, una por cada estado. Exacto. Y en ocasiones hasta más, tal vez hasta en los 500 y tantos municipios que tenemos en todo México, porque hay personas que no pueden ir a la capital del estado y hacen su celebración en el municipio, pero es igual, se reúne la gente en la plaza cívica del municipio y ahí es en donde se lleva a cabo el grito con el presidente municipal o en el estado, en la capital del estado, con el gobernador. Y los que fuimos los privilegiados de ir a la plaza cívica de la Ciudad de México,
pues estuvimos ahí con las arengas del señor presidente. Y se hizo muchos preparativos, por ahí estuvimos tomando fotos de las vendimias, esto se vuelve una economía prácticamente para el 15 de septiembre por la venta de banderas y de trajes y de sombreros y de comida. No, y mucho extranjero. Mucho extranjero, había mucho extranjero, Sí. Cosa que ya no había sucedido en años anteriores, porque con tanta propaganda tan negativa que tiene México en distintas partes del mundo acerca de la violencia y de la falta de respeto, pues había bajado mucho el turismo. Sin embargo, pues, hemos podido constatar que hubo personas de muy diversas partes del mundo y que no hubo mayor incidente. Yo lo dije en uno de mis videos últimos que hice con respecto a estas experiencias. No ha habido un reporte de que haya sucedido algo delicado, algo en contra de alguna mujer, en contra de alguna persona. Fue saldo blanco completamente y eso es digno, por favor, de que se sepa en todo el mundo, porque toda la gente estuvo sumamente tranquila, amorosa, pacífica y dándole la bienvenida a los que venían de otros países a celebrar el grito de independencia y a presenciar el desfile del día 16 de septiembre. Y tú, Mara, tengo entendido que para ti ha sido el primer grito de tu vida, ¿no? Sí, no, yo no soy nada de... yo nunca me he metido a las cosas de la política. Incluso yo he estado contra la política toda mi vida. Y yo nunca he creído en ningún presidente, yo nunca he creído en nadie. Yo siempre he pensado que los políticos son abusivos, que son corruptos. Yo pensé que no existía uno que fuera corrupto. Entonces, cuando empecé a ver que AMLO de veras era una persona honesta y que le interesaba el bien de su gente, y yo vi en mi propia familia que cuando él estaba empezando, ya a mi tío, que es sordomudo, ya le habían empezado a dar ayuda y fue donde dije, bueno, sí es verdad. Porque yo al principio decía, bueno, eso dicen los políticos, ya sé, así es. Cuando me di cuenta, y ese nomás es una de las personas que estaba recibiendo, sino que teníamos el resto de la familia, que son muchos, y que tienen muchos hijos, sabes que hay mucha ayuda para mi familia. Así es que yo sabía que era cierto. Wow, wow. ¿Hay similitudes con la celebración en Perú, Blanca? Ahora que tú has visto, ¿algo se acerca o nada? La celebración per se sí se da. La gente acude a la Plaza Mayor para poder hacer el intercambio bueno, la presentación de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, que eso ya en verdad es el 29, no es el desfile. Ahí hay muchísima gente, también se ve mucho turismo, pero el 28 de julio, que es una ceremonia protocolar, que el presidente va al Congreso de la República, da su mensaje a la nación. También hay mucha gente en los exteriores, en los alrededores, pero más la gente se concentra en el desfile cívico-militar. Pero no es que se haga un show así con un escenario, que haya música de principio a fin. No, es diferente la celebración. Es más, más cívica la cosa, ¿no? Sin embargo, no se siente en las últimas décadas en esta celebración como que ese espíritu así de amor a la patria, no se siente ese espíritu lleno de esperanza, más bien de resignación, pero con ese viso
de amor que uno siente muy en sus adentros a sus símbolos patrios. No sé si me dejo entender. Sin embargo, en México lo que viví fue algo que a mí me emocionó muchísimo. Sentí como si fueran mis fiestas patrias. Sentí como que me despertó esa esperanza de que algún día Dios nos iba a dar la oportunidad de sentir a los peruanos lo que los mexicanos sentían en ese momento. Y en la semblanza que hice para mi blog, mi canal YouTube, dije, ¿no? Que Dios nos ayude para poder los peruanos también disfrutar ese mismo sentimiento. Y cómo me gustaría que inventen un dispositivo para poder trasladar esas emociones, esos sentimientos, esa alegría, esa algarabía que percibí yo en la Plaza de la Constitución o en el Zócalo, que se le llama, a través de estos videos que uno hace, porque realmente me sentí una mexicana celebrando sus fiestas patrias, de verdad. Y con esto no quiero hacer sentir mal a mis peruanos, a mis compatriotas, no, por el contrario, o sea, es el anhelo que yo siento, que yo tengo de que mis compatriotas y yo vivamos en nuestra tierra esa emoción tan linda, tan genuina que tienen ahora los mexicanos con este presidente que está trabajando realmente por su patria, está sirviendo realmente a su nación y no sirviéndose de ella. Es un poquito lo que yo quería trasladar a mi país y creo que día con día lo voy a seguir haciendo para lograr el objetivo. Es realmente el sentimiento que tenemos en el equipo de RBC de trasladar, como le dije a Mara y a Silvia, de imitar lo bueno y difundirlo. Y tuve la oportunidad maravillosa a través de estas dos mujeres que pude conocer de muy de cerca los pormenores de la Cuarta Transformación. Tal vez fueron muy pocos días, pero lo que se percibe en la gente te dice mucho, Wilmer. Y realmente eso para mí vale más que 1000 palabras. Wow, wow, qué fuerte. Esto que dices, Blanca, realmente, yo me imagino que ese sentimiento tuyo de peruana, de esperanza, de tener la esperanza de que algún día en Perú también ocurra un proceso similar, donde llegue un líder que realmente ame a su pueblo y lo saque al país de este latrocinio, de este saqueo que nos tienen sumidos los políticos corruptos, asusados por el sistema neoliberal, pues, ¿no? Qué lindo que lo hayas podido vivir en carne propia y te hayas identificado. Y fíjate tú, yo a pesar de no haber estado ese día ya con vosotras en México, que me hubiese encantado, pero desde la distancia, también he sentido, me sentía que yo era parte de esa fiesta, me sentía, pero no porque yo sea mexicano, ¿no? Sino porque creo que es el estilo de cualquier ciudadano del mundo, ver a su patria libre, camino de un verdadero progreso y desarrollo, con justicia, con democracia, fuera de todo populismo, fuera de todo totalitarismo, fuera de todas estas ideologías que tanto daño han hecho al Perú o al mundo, porque fíjate tú, ese grupo de terroristas, Sendero Luminoso en Perú fue de corte maoísta, leninista, ¿no? Fue un grupo comunista y lamentablemente pues ya no caben, creo yo, en el mundo del día de hoy, revoluciones violentas, sino realmente procesos democráticos, pacíficos y al margen de toda ideología. Y eso es lo maravilloso de México. ¿No te parece, Silvia? Wilmer, cuando yo visité el Perú, tenía muy poco que había, pues, entre comillas, desaparecido Sendero Luminoso. Y todavía cuando yo fui en el 2001, 2002, se sentía el ambiente todavía fuerte y pesado con respecto a eso. Afortunadamente, nosotros acá no hemos tenido ese tipo de grupos. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que el crimen organizado todavía pulula en muchas partes de México y sigue causando estragos. Pero pues es cuestión de que
nuestro gobierno ahora con la Guardia Nacional esté protegiendo a la población y esperemos que muy pronto esto se termine, porque por desgracia los políticos fueron los que le dieron entrada a todo este crimen organizado y no se acaba de erradicar, pero pues acabando con los políticos que están inmersos en el crimen organizado, esto se va a limpiar definitivamente, como lo ha expresado el señor presidente, y esperemos que así sea desde nuestro espacio. También nosotros damos pie para que esto ya no siga pululando por aquí, por allá y por todo el país. ¿Qué piensas tú, Mara, sobre lo que comenta? Pues eso fue lo que yo noté, que creo que tiene que ver mucho con la razón por la cual nos sentíamos tan, bueno, que no había tanto riesgo, porque donde quiera que íbamos había guardias nacionales, policías, incluso entrando a donde estaba donde iba a ser el Zócalo, había una línea de policías a cada lado, a Guardia Nacional, de diferentes tipos, habían marinos, habían policías, pero de todos tipos. Y donde quiera que íbamos caminando en las calles, donde quiera había esa guardia que se sentía, y como yo sentía, ya se discutieron de los que, yo me sentía así, todavía la gente tiene miedo a los policías porque habían muchos que eran corruptos, pero yo me sentí como que quizá ya los habían quitado, que ahora habían entrado los que ya pasaron esos exámenes de las mentiras y todo. Tú sabes, los que no querían tomarse estos, los policías que eran corruptos, que estaban peleando, porque no podemos tener que tomar ese examen. Claro que no, porque eran unos corruptos, no iban a poder pasar el examen. Y ahora los que quedan, yo así lo veo, que son más buenos. Y puede ser que haya todavía alguno o algunos, me imagino que no, quizá no han quitado a todos y quizá puede haber unos que se escaparon, pero por la gran cantidad yo creo que eran más buenos y tomaban fotos con nosotros, nos saludaban, íbamos muy dulces, ¿sabes? Y quedé impresionada con lo bueno que parecían ser. Todos se sentían hermandad. Como dijo el presidente, los que trabajan en ese trabajo, los guardias nacionales y los policías y los marinos, es la gente en uniforme. El pueblo uniformado. Eso. Yo quería hacerles un comentario de una figura que va ligada al presidente, aunque es muy discreta ella, es Beatriz Gutiérrez Müller. ¿Qué imagen te has llevado, Blanca, de esta persona? Porque algo te has podido formar, ya desde el protocolo mismo de la ventana. ¿Qué sentimientos tienes respecto a ella? Bueno, una mujer muy prudente, recatada, pero sobre todo muy fina. Ella con sus apariciones tan sutiles le dan tanto al presidente que de verdad me he quedado muy impresionada. Yo he estado mirando, antes de ir a México, cómo se dio los gritos de independencia de los anteriores sexenios. Y veía pues que era una pompa así de la primera dama, que era como que la cereza del pastel con el vestido así pomposo, alucinante, ¿no? Como si fuera la reina de México, una cosa así, ¿no? Pero, sin embargo, la señora Beatriz Gutiérrez, con su sencillez, le dio tanto realce, inclusive me dio rabia leer en las noticias que decían que hasta el vestido había sido donado. No tienen ni qué sacarle ya, o sea, las tonterías que puede
la prensa fifí inventar o decir, eh, porque no, porque no tiene argumentos para poder de alguna u otra forma opacar al presidente o a la figura de la pareja presidencial, ¿no? Bueno, en fin, fue algo que pasó a la anécdota, me parece, pero veo en esa persona, en esa señora, a una mujer que está a la altura de un presidente. Me parece que muchas mujeres mexicanas se sienten identificadas con ella y las representa. Siento que las representa. Sí, Silvia. Cuando yo leí la noticia acerca de lo que quisieron hacer de la figura de Beatriz, pensé de inmediato es la prensa fifí, la prensa chayotera, y son los retractores y detractores, como yo les llamo, que no hayan una cosita para hacer un escándalo de algo que no tiene ni caso ni la importancia que se debe. Sí, anteriormente las mujeres que estaban al lado de los presidentes gastaban miles de pesos, miles y miles y miles de dólares también para vestir a toda su familia y a todos los que estaban de estar en el balcón presidencial. El novio de la hija, la novia del hijo, etcétera, la hermana, la cuñada. En México tenemos a 10. No, hija. Es que no escucho a Silvia. Blanquita, se me hace que tu micrófono está haciendo chispa, tienes otro micrófono. A ver, No, quítate. no. Sí, se oye un gritidito. Ajá. Pero es el tuyo, Mara. No, ahorita está. Una No. interferencia, ya se fue. Sigue, Silvia, sigue. Sí gastaban muchísimo dinero para vestirse los que iban a estar ahí en el balcón presidencial, y ahora vimos algo completamente diferente. Únicamente el presidente con su esposa, y fue algo de verdad muy, muy exquisito, muy fuera de todo el rollo existencial que tenían los pseudo presidentes, como yo los llamo. Más aparte, fíjense, algo que tú tocas, Blanca, el hecho de que durante el sexenio de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, incluso de Cedillo y de Salinas de Gortari, la gente que iba a presenciar el grito iba con toda la intención de mentarle la madre al presidente, de insultarlo, de ofenderlo, de llamarle ladrón y asesino, como le gritaron a Peña, como le gritaron a Calderón, como le gritaron a Fox, sobre todo a estos tres últimos. Llevaban gente acarreada, es decir, contrataban autobuses y subían a toda la gente que quisiera ir por un sándwich, por una torta, por un Boeing. Eso similar se vive acá, pues acá, pero no para ir al día de fiestas patrias, sino para los mítines. Ajá. Aquí eso ya no se vive afortunadamente porque Andrés Manuel tiene cientos y miles de seguidores y millones de seguidores, que somos de corazón, seguidores de corazón, porque estamos convencidos de que México requería un cambio con urgencia, y lo está dando el presidente, y lo dimos nosotros cuando salimos a votar hace un año, año y medio. Wow, qué linda experiencia, Silvia. Y Mara, cuéntanos, en Estados Unidos, ¿cómo se vive el 4 de julio, que es la independencia? ¿Cómo lo vives tú? Pues como yo les digo, yo nunca asisto a estas cosas. Quizá he visto, porque sí había ahí, ¿cómo le dicen a los, esas cosas ¿Juegos artificiales?
Esos acá le decimos, son como cohetes, pero no me acuerdo cómo les dicen. Pirotécnicos. Sí, pirotécnicos. Eso siempre hay acá y hay como barbacoas, todos les dan el día de descanso, pero pues, en realidad yo nunca he festejado nada de eso. Ah, en cambio, eso de que viví en México era, ah, yo no me siento como que soy nacionalista o algo así, sino que yo me siento como que estoy apoyando a la gente que ha sufrido, que yo no estoy interesada en la política, sino que estoy interesada en que por fin se les dé a la gente pobre dinero, ayuda, trabajo, que no tengan que venir para acá para que los traten mal, porque yo veo que aquí en los Estados Unidos a los latinos como que nos hacen, bueno, no todos, bueno, a los latinos, porque todos creen que todos son mexicanos, pueden ser de Perú, pueden ser de Nicaragua, Honduras, y ellos se enojan, yo no soy mexicano, yo soy nicaragüense, no, yo no soy de allá, yo soy, pero no importa, la cosa es que al verlos, y como todos tenemos un poquito de mestizo similar, algunos la diferencia a los latinos, más a los mexicanos, yo siento que nos tratan mal, que nos tratan, no te diré que nos tratan completamente mal, por ejemplo, si hablas inglés, si no parece que estás trabajando o algo así, quizá no te tratan tan mal, quizá hasta te pueden considerar casi normal, casi como ellos, pero al mismo tiempo tú sientes una cosita de que si entras a cierto lugar te van a mirar un poquito. Diferente. Sí, sí, y yo lo he sentido, y yo he visto, yo sé que cuando yo estaba creciendo, yo no, tengo mucho acento porque hablo casi todo el tiempo el inglés, entonces como que se le va haciendo la lengua a uno trabada, pero cuando estaba con mi gente en el rancho, hablaba español, porque tenía mi gente en California, teníamos un ranchito de familia y todos hablaban español. Incluso en mi familia era una regla de que en casa no podíamos hablar inglés, porque no querían que se nos olvidara el español. En cambio, mis amigos me decían que era una regla que no podían hablar español, porque sus padres no querían que tuvieran acento cuando hablaran el inglés. Entonces, para que no se diera a conocer que eran mexicanos, porque podían perder oportunidades. Tal como tener un tatuaje, que si tenías un tatuaje no ibas a poder recibir buen trabajo porque te iban a mirar y lo iban a decir, es una persona de la calle, un drogadicto, una prostituta. Pues decían, no puedes hablar español y tampoco puedes sacarte tatuajes, así como una de esas tipos de cosas para tratar de subir su valor. Entonces, yo creo que después se dieron cuenta que hubieran aprendido, pudieran haber en la actualidad tenido mejores oportunidades para trabajar. Por ejemplo, yo en mi trabajo, sí tomé exámenes para doctora y sí les pagan más, aunque yo no lo acepté porque yo lo considero un honor poder traducir a mi gente, pero sí podía haber recibido una cantidad más de dinero si lo hubiera, si hubiera llenado las formas para que me pagaran. Wow. Blanca, y este fenómeno del racismo que menciona Mara ya, en Perú también se vive, ¿verdad? Más que racismo, mira, yo no considero que se vive acá el racismo per se. Sin embargo, entre los mismos peruanos choleamos, hay como un tufillo así discriminatorio entre los de la sierra y los de la selva y los de la costa, ¿no?
pero con esto de la migración venezolana, como que eso ya se ha minorado entre nosotros y sí se ha enfatizado, no el racismo y la discriminación, pero sí el malestar propiamente dicho por lo que los hermanos venezolanos están haciendo en nuestro país. Los peruanos, he notado que somos muy semejantes a los mexicanos en cuanto a la hospitalidad, a esa generosidad de recibir a gente extranjera en tu país. Y de hecho, creo que se abusó en generosidad cuando empezó este tema de la migración venezolana. Tanto así que inclusive muchos de los compatriotas no tenían el acceso al servicio de salud, al servicio de asistencia de salud, que acá le llamamos SIS, ¿no? Sin embargo, a muchos extranjeros, a muchos venezolanos, llegaban y presentaban un documento, ni siquiera un documento formal, y ya estaban accediendo a ese servicio, cosa que generó mucho malestar al principio. También accedían a los niños a la educación gratuita, cosa que muchos peruanos no podían acceder a eso en su totalidad. Entonces había un desbalance, ¿no?, entre lo que teníamos que dar a los nuestros y no los dábamos, y más bien a los extranjeros sí. Entonces había un conflicto ahí de intereses, por decirlo de alguna manera. Y cuando el señor Belmont, tengo que hablar de esto porque en la campaña política para la alcaldía, él habló de que debíamos primero cuidar a lo nuestro y después al resto, y por eso lo tildaron de xenófobo, de racista, de una persona que no tenía amor por el prójimo, en fin. Le dijeron de todo. Y la prensa mermelera, como la llamamos aquí, se encargó de usar ese argumento, que era muy lógico, ¿no? O sea, ¿cómo vas a primero cuidar al hijo del vecino y dejar descuidado a tus hijos, a tus propios hijos? Por usar una metáfora, ¿no? Muy lógica. Pero, perdón por el ruido ambiental, es que aquí suelen pasar vendedores de frutas y demás con megáfonos, entonces se ha escuchado tal vez un ruido. Pero bueno, es parte de nuestro folclore. Igual, aquí no tardan. Vale. Entonces, el hecho de ser un poco, o ser muy amorosos o muy hospitalarios con el extranjero, nos ha traído problemas ahora sociales, porque don Ricardo Belmont lo advirtió, y ahora se ha cumplido tal cual, ¿no? Mucha delincuencia, inclusive, con esto no quiero hacer apología a nada, pero es imposible no bromear con esto, ¿no? De que hasta nuestros propios ladrones ya no saben, ya no se dedican a robar, sino ya se dedican a la campaña política, ¿no? ¿Dónde están nuestros ladrones peruanos? Dicen. Porque ellos te decían, ya perdiste, causita, dame tus cosas, y se las llevaban, ¿no? Pero aquí la violencia es tal de los extranjeros, de los venezolanos. No voy a hablar de extranjeros porque voy a nombrarlos como son, ¿no? Los venezolanos se han apoderado del Perú, y qué pena que se hayan apoderado de la manera más cruel, más vil, ¿no? Que es con la delincuencia. Al principio decían que eran muchos estudiados, muchos universitarios, muchos profesionales, pero no he tenido la suerte de tocarme con gente buena venezolana. Por el contrario, las noticias son muy desastrosas, son de terror. Venezolanos que ahora están descuartizando, matando gente por robarle sus pertenencias. Venezolanos que alquilan un departamento y a los 3 meses salen y se llevan hasta las mayólicas, hasta las cosas que usan en la grifería de los baños. Y me parece que todo debe ser medido, ¿no?
está bien recibir con amor a los extranjeros, pero los extranjeros también ser respetuosos de la casa quien te abre las puertas. Qué lástima que ocurra eso, ¿no? Yo me imagino que no todos los venezolanos que han llegado al Perú son delincuentes, ¿no? Pero los delincuentes que sí han llegado, pues han manchado la imagen de todo el pueblo venezolano en el Perú. De verdad que sí. Es una lástima, ¿no? Porque como en todos los países, pues hay gente buena y hay gente violenta y gente desgraciada. Yo recuerdo que hace años, tú tal vez no te acuerdes, Blanquita, eras muy niña seguramente, pero hubo una época en que llegaron a Lima refugiados cubanos. Y No me acuerdo. llegaron por miles porque se habían metido a la embajada peruana en Cuba y el gobierno los ayudó a salir, pero el 90% de esos cubanos que salieron eran delincuentes. Entonces, el gobierno cubano, para liberarse de esos delincuentes, los sacó del país, claro, y llegaron a Perú, miles de cubanos delincuentes. Yo me imagino que algo parecido ha pasado con Venezuela. No estoy diciendo que todos los venezolanos sean delincuentes, pero muchos delincuentes que en su país ya no pueden ejercer sus actividades delictuosas, pues Venezuela se los ha quitado encima y los ha expulsado no solo a Perú, están llegando a toda Latinoamérica esta gente, ¿no? Sí. Sí, a México están llegando por miles de venezolanos. Y sucede lo mismo. Hay colombianos que rentan un apartamento y se dedican a las fechorías, pero afortunadamente los están detectando y los están apresando. Y lo mismo sucede con cubanos, lo mismo sucede con haitianos. Pero en general la gente que ha llegado es gente buena, es gente que ya empieza a hacer su roncha de manera normal, empiezan a trabajar, empiezan a convivir con los mexicanos y no hay mayor problema. Sin embargo, anoche me parece, estaba yo leyendo que en el norte del país ya se asentaron muchos cubanos y está formándose una colonia de cubanos. En Baja California se está asentando una colonia de haitianos y obviamente pues dicen que van a pretender mantener su lengua materna, que es el francés, porque pues ellos hablan francés y que no van a hablar el castellano. Eso no lo podemos saber, pero pues es lo que especula la gente. De igual manera, hay gente hondureña que se está asentando en una colonia bastante grande en Tijuana. Pues bueno, sí tienes razón, Blanca, en que a nuestros países se les ha calificado de ser demasiado generosos y por eso la gente se está estacionando para vivir, para hacer su vida lejos de sus países que tienen tantos problemas, sobre todo económicos. Que no está mal, ¿no? Que busquen las oportunidades si en que su tierra natal no las tiene, pero que no vayan a hacer destrozo y medio, pues. Si les está abriendo la puerta un país que es bueno, que les está dando trabajo, que les está dando seguridad social, educación para sus hijos, pues lo menos que tienen que hacer es respetar al país, a la tierra y a los conciudadanos que los están recibiendo y de una buena manera. Esa es mi opinión. Así como nosotros como mexicanos, ustedes como peruanos, como centroamericanos, como sudamericanos, han llegado a Estados Unidos y han hecho roncha, han hecho vida en Estados Unidos. De todos modos somos migrantes en algún momento de la vida y lo que queremos es respeto, pero al mismo tiempo pedimos respeto. Qué lindo. Bueno, chicas, se nos ha pasado la hora, ya son casi una hora. Si les parece bien, vamos a terminar. Bienvenida, Mara. Sí, perdón. No, está bien. Está bien. Bueno, les doy entonces una última aportación para despedirnos ya. Muchísimas gracias por haberme concedido la oportunidad de reunirlas a las 3. Ojalá que no sea la última. Sigamos reuniéndonos siempre, demos entrada a nuevos youtubers. Ahí en Perú ya hay algunos cuantos, Blanca, muy interesantes. Ya conversaremos sobre la manera de hacer programas con ellos también. Quería aprovechar para comentarte que he abierto un nuevo canal, Inti News Perú, dedicado buenísimo. a Perú.
Y bueno, pues nada, las últimas palabras para despedirnos. Ah, parece que tengo un problema con mi hombro, así es que no pude terminar, perdonen, no pude estar aquí. Voy a tener que ir al doctor. Vale. Oh. El problema de mi hombro. Así es que podemos cortar pronto porque ya me estaba... Gracias. No puedo mover mi brazo. Pero darte las gracias. Cuídate mucho. Me voy a tener que ir. Ok, Ok, gracias. chao Mara, chao. Oh, wow. Ok, sí Silvia. Gracias, Wilmer, por esta oportunidad de que las tres expresemos nuestros sentimientos sobre el 15 de septiembre, que para mí fue extraordinario, fue único, fue maravilloso poder estar frente al señor presidente. Estaba yo, déjame decirte, mucho más emocionada que cuando he ido a las conferencias mañaneras y que tengo ahí a unos metros de distancia al señor presidente y que ya tuve la oportunidad de estrecharle la mano, pero para mí el día de la independencia fue tan significativo, no solamente habernos librado del yugo español hace más de 200 años, sino que nos libramos del yugo del PAN y de todo lo que ha implicado durante más de 40 años estar sometidos, prácticamente ser esclavos de dos partidos políticos en la pobreza, en la ignorancia, y es algo que si me permiten resaltar, lo voy a decir en esta despedida. La esposa del señor presidente es la mujer más culta que ha tenido un presidente en México. Es una mujer literata, es una mujer con mucha cultura. Y el señor presidente, ni se diga, es experto en historia de México, es un hombre que escribe, es un hombre que platica con los árboles, porque yo lo he visto en sus videos, lo he visto platicar con los árboles. Es un hombre sumamente sensible y pues esto nos deja mucho para poder prepararnos nosotros, para poder tener más experiencia en cuanto a cultura general y a historia de nuestro país. Gracias Silvia, muchas gracias. Blanca. Bueno, yo vi a Silvia el día de la fiesta del grito de independencia y era una niña feliz, así, literal. Gritaba, bueno, ahí la están escuchando, ¿no? Ella todavía tiene el rezado del grito de independencia porque gritó, como no tienes idea, estaba feliz, radiante, rebosante de alegría, en fin. Y yo, por supuesto, también viví, tal vez con igual o más emoción que todos mis hermanos mexicanos que estuvimos ahí. Para mí es una experiencia inolvidable. Les tengo envidia de la sana, de la buena, y nada más me queda orar y pedirle a mis hermanos en Cristo que nos ayuden a orar por el Perú, para que nosotros pronto podamos tener esta bendición de un líder que nos pueda sacar adelante, tal igual o mejor que el señor Andrés Manuel López Obrador, y poder por fin tener esa liberación de nuestros pueblos, ¿no? Muchísimas gracias Blanca, gracias Silvia. Seguimos en contacto. A muerte con la... Seguimos en contacto. Muchas gracias, Wilmer, por